Gloria al Señor. Abrimos la Biblia de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer en Efesios, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 6. Efesios 5, versículo 1 a 6, versículo 4. Amén. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, en cuanto son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues, hermanos, estamos hablando de la familia. En este capítulo no es un capítulo que hable todo de la familia, pero lo estamos aplicando a la familia, como también lo aplicamos a nuestra vida personal en algún sentido. Hemos hablado en los versículos 1 y 2 de la familia y Dios. Esa relación donde Pablo dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, porque los hijos imitan a los padres. Es la primera fase. El hijo siempre procura ser como su padre, ve lo que hace su padre, imita lo mismo que el padre. Y para buscar una imitación, busquemos lo más alto, busquemos al Señor. Una vida de amor y entrega a la familia como el Señor vivió y se entregó por nosotros y anduvo en esta vida y en esta tierra salvándonos. Los versículos 3 a 5 hablamos de la familia y la santidad, donde dice que quitemos de nosotros toda inmundicia, que ni aún esa inmundicia se nombre, que en su hogar el tema de conversación sean las cosas de Dios, que lo que hay en su casa sea santo, que los cuadros que hay en las paredes sean santos, la revista, los libros, la música, la ropa, que todo lo que haya en su casa sea santo. A veces hay cosas que las tenemos allí de recuerdo, las tenemos por razones varias, pero qué bueno que quitemos toda inmundicia de nuestra casa, que quitemos todo lo que pueda estorbar a nuestra vida. Los versículos 15 a 17 hablamos de la familia y el tiempo, aprovechando bien el tiempo, no ser insensato, sino entendido, no andar como necio, sino como sabio. Es una necedad no aprovechar el tiempo. Sabemos que nuestro tiempo es limitado, no sabemos cuándo se va a acabar, no sabemos cuándo finaliza, pero sabemos que debe ser debidamente usado y las cosas que hacemos deben ser cosas que puedan glorificar a Dios y que no entorpezcan nuestra vida espiritual. Dábamos 7 claves para que usted pueda examinar cuando usted le viene algo para hacer, cuando tiene algún proyecto, cuando quiere hacer algo, usted puede pasarlo por esos filtros. Si ya hay un filtro que no pasa, pues ya no hace falta que busque los demás. Pero cuando usted ve que eso parece que va siendo bueno, es bueno que comprobemos que esa bondad es total. La primera cosa que dijimos es comprobar que no sea pecado. O sea, la primera cosa, si la Escritura lo condena, está condenado. Tal vez sean cosas que usted dice: no veo nada de malo en ello, pero si la Biblia lo dice, pues lo dice la Biblia. Es decir, no hay más que decir, el pecado lo define Dios, no lo definimos nosotros. Si Dios dice que algo es pecado, es pecado. Él tiene la capacidad de definir esto. La segunda cosa, hablábamos de los principios. Las leyes de Dios se basan en principios, digamos, más generales, que quizá no está especificado en la Biblia algo, pero usted puede ver que ese algo tiene que ver con algo que sí está especificado en la Biblia. Es un principio de santidad que debemos mantener. También miramos nuestra conciencia. Hay cosas que para mí pueden ser inaceptables, que para usted pueden ser aceptables. Cada uno debe andar según su conciencia también. No es lo primero. Si su conciencia le dice que haga algo que usted ve que es pecado, pues no se puede. Si su conciencia le dice que haga algo que contraviene un principio de santidad, no se puede. Pero una vez eso, mirado eso, usted dice: no, esto a mí me parece que no se puede hacer.
pues no lo haga, porque todo lo que no es de fe es pecado. Yo recuerdo que a veces los niños, por jugar o por maldad, le dicen a uno, hermano, tal palabra es una palabrota, tal palabra se puede decir. Y yo les decía, si tiene dudas es que no se puede decir. Si tiene dudas es que no está bien. Si tiene que preguntar, ¿esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Si usted piensa que puede que no sea la voluntad de Dios, lo piensa por algo. Por su conciencia. Su manera de pensar, su manera de ver las cosas, usted ve que eso no cuadra. Entonces, si para usted ve que eso no es la voluntad de Dios, no lo haga. También hablábamos de la publicidad, cosas que tal vez no tienen nada malo, pero que no se pueden contar, que uno tiene que hacer en secreto, que uno tiene que hacer a escondidas. Y como decíamos, la luz lo pone todo de manifiesto. Entonces es mejor que no lo hagamos. Si no se puede contar, no lo haga. También hablábamos del equilibrio para conseguir nuestros propósitos, que son el de andar en santidad con Dios. De la manera que un atleta se priva de muchas cosas simplemente porque sus propósitos son diferentes. Yo no me privo de cosas que los atletas se privan porque yo no soy atleta, ni quiero ser atleta, ni tengo mayor interés en ello, y por lo tanto a mí me da igual. Pero un atleta pues tiene cuidado de lo que come, tiene cuidado de cómo vive, tiene cuidado de lo que hace, porque tiene un propósito. Y nuestro propósito es andar en santidad, nuestro propósito es tener un hogar santo. Entonces todo lo que no vaya en esa dirección es mejor que no lo metamos en nuestra casa. El siguiente punto era el tiempo, sobre si es oportuno o no, si es el momento o no de hacerlo. Y por último, si eso podría ofender a otras personas. A veces nosotros sabemos que otro se puede ofender. Y muchas veces nosotros decimos a mí no me importa lo que diga la gente. Le debe importar. Porque es un testimonio. Y ese testimonio es importante que sea bueno. Entonces tal vez si va a dar lugar a malos entendidos, cuando uno ya empieza, ¿no?, diciendo, oye, no te ofendas, pero cuando dice no te ofendas es que ya sabe que va a ofender, ¿no? O uno le dice, oye, perdona, pero cuando dice perdona es que ya sabe que algo va a haber para perdonar. Entonces mejor que no nos metamos en esos berenjenales, que lo que hablemos sean cosas que edifiquen, sean cosas que ayuden y sean cosas que puedan ser recibidas como deben ser recibidas. Porque a veces uno sabe que el otro no lo va a recibir bien. ¿Y por qué lo sabe? Pues no, yo de todo modo lo voy a decir porque hay que decirlo. Pero no sirve de nada porque el otro no lo va a recibir bien. Si usted sabe que el otro lo va a recibir bien, entonces dígalo. Porque quiere decir que va a rectificar o que lo va a considerar. Pero si no, cada uno está ahí en su opinión y no lo va a sacar de ahí. Vamos a seguir pues mirando Efesios 5:18. La familia y el Espíritu Santo. Pensemos en el protagonismo que tiene el Espíritu en nuestra vida y el protagonismo que tiene el Espíritu en nuestra familia. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino. En el Antiguo Testamento el vino era considerado como la alegría del hombre, el gozo del hombre. Y era para el desfallecido, decía, dar vino al desfallecido. No era que estuvieran aceptando que se bebiera vino, pero era una manera de alegrar, era una manera de expresar alegría y de gozarse. Pero la Biblia nos dice que nosotros nos gozamos en el Espíritu. Nuestra alegría no es el vino, nuestra alegría no son las cosas de este mundo, sino las cosas espirituales. Y este versículo hará posible que se cumpla lo que dijimos de ser imitadores de Dios. No seamos embriagados
de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante porque se compara ahí como el ser lleno del Espíritu Santo es como ser embriagado, como algo que a usted le va a quitar. ¿Qué pasa cuando uno está borracho? Pierde la noción de las cosas, ¿verdad? Uno ya no sabe lo que piensa, ya no sabe lo que dice. Y así es cuando uno es poseído, cuando uno tiene el Espíritu, ya uno va a hablar por el Espíritu. Ya uno va a decir las cosas que el Espíritu marca. La manera del Espíritu, nuestra carne va a quedar anulada si estamos llenos del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo está como por la mitad de nuestra vida. Un poquito más de la mitad. Un poquito menos de la mitad. No sé. Pero ahí está un poco. Pero dice, mejor llenaros del Espíritu Santo. Mejor llenaros del Espíritu Santo. Usted es imitador de Dios y usted está lleno del Espíritu Santo. Usted va a andar en santidad y va a andar bien en el Señor. Eso no va a caber ninguna duda. Estos dos mandamientos podríamos considerarlos el alma del hogar. Necesitamos guiar la familia con la dirección, la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor dice que para que nosotros seamos hijos e hijas, tenemos que hacer esto. Salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Fíjense qué progresión, ¿no es cierto? Salir de en medio, no solo salir, apartarse, no solo apartarse, ni siquiera tocarlo. Ni siquiera tocarlo. Qué importante es que nuestra consagración a Dios sea cada vez mayor. No nos conformemos con no pecar. Tenemos que conformarnos hasta que la santidad invada. Dicho de otra manera, hasta que el Espíritu Santo nos llene. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nosotros andamos en santidad. No cuesta, porque estamos con el Espíritu Santo. No estamos siendo regidos por el vino, no estamos siendo regidos por el alcohol, pero estamos siendo regidos por el Espíritu Santo. Podemos comparar este texto con Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo en Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso nos habla de una separación, nos habla de una santidad. Es decir, yo debo apartarme para el Señor. Es lo que hemos leído, salid en medio de ellos y apartaos. Yo me aparto, pues, eso es voluntario. Dios no exige nada, Dios no le va a sacar, es usted quien tiene que hacerlo. Por las misericordias de Dios, usted debe presentarse. Cuando algo se separa, cuando algo es santo, se separa, tiene un sentido negativo y un sentido positivo. Es decir, uno se separa de algo para separarse en algo. Dicho de otra manera, uno se separa del mundo para separarse en Cristo. Quiere decir que si yo me separo del mundo pero no me separo de Cristo,
en Cristo no hago nada. No sirve de nada. Usted tiene un montón de calcetines, hay calcetines blancos y calcetines negros. Dice, voy a separar los blancos de los negros. Quiere decir que los blancos los va a sacar del montón y los va a poner en el montón de los blancos. Si resulta que usted saca los blancos del montón de los negros y los pone en el montón de los amarillos, no ha hecho nada. No ha conseguido los dos montones. Necesitamos saber de dónde salimos y necesitamos saber a dónde vamos. Necesitamos saber de dónde nos apartamos y necesitamos saber en dónde nos apartamos. Entonces, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio santo nos habla de una limpieza, nos habla de lo que dice, no toquéis lo inmundo. Ese sacrificio tiene que ser un sacrificio santo. Nosotros no podemos separarnos en el Señor para seguir pecando. No podemos venir al Señor y clamar al Señor y buscar de Dios si pensamos seguir todavía en lo mismo. Usted está con algo que usted dice, yo esto no lo puedo dejar. Usted no venga al Señor con eso. Pelee con eso. Pídale al Señor que le ayude con eso. Y cuando esté limpio, preséntese delante del Señor. Como un sacrificio santo. Como un sacrificio agradable a Dios. Y ese agradable implica una dedicación, que es lo que el Señor dice, vosotros me seréis hijos e hijas. Porque ser hijo e hija es una posición que usted no va a perder. Usted es hijo de su padre porque es hijo de su padre. Y usted siempre va a ser hijo de su padre. Usted da igual como sea, si usted ama a su padre, si odia a su padre, si no lo ve nunca, si le pega, si lo que quiera que usted haga, su padre es su padre. Y usted es su hijo. O sea, esa posición usted no la va a perder. Pero cuando decimos que seremos hijos e hijas, queremos decir buenos hijos e hijas. Porque la posición la tenemos por el nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios, pero ¿cómo está viviendo? ¿Está viviendo como hijo de Dios? ¿O está viviendo como hijo del mundo? Entonces, si estamos viviendo como en el mundo, no estamos siendo agradables a Dios. Y debemos presentar ese sacrificio agradable a Dios, dedicado a Dios. Y entonces, ¿qué sucede cuando andamos así? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento. Cuando nosotros miramos las cosas a través del Espíritu, las vemos de otra manera. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, había una razón de eso. Y no era que estaba poseído. Era que le dice, porque miras las cosas de los hombres y no miras las cosas de Dios. Cuando miramos las cosas de Dios, nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra manera de ver las cosas es diferente. Las cosas que vienen de parte de Dios son diferentes cuando las miramos según la mirada de Dios. Entonces, cuando yo me presento a Dios, el Espíritu empieza a renovar mi entendimiento. Yo empiezo a entender cosas. La gente no lo entiende. El mundo no lo entiende. El mundo le dice que no hace falta que venga a los cultos. El mundo le dice que tampoco hace falta privarse de esto. El mundo le dice que tampoco hace falta hacer tal otra cosa. Pero eso lo dice porque lo está mirando no por el Espíritu, sino por la carne. Pero el Espíritu nos renueva el entendimiento. De manera que las cosas que nosotros en el pasado amábamos, ya no las amamos. Las cosas que en el pasado queríamos, ya no las queremos. Que a lo mejor las hacemos. Eso decía Pablo.
Lo que no quiero, eso hago, decía Pablo. Pero la diferencia es que no lo quería. Porque luego viene alguien y dice, ay hermano, que yo caí, me acosté con mi novia, pero es que ya decía Pablo que lo que no quiero. No, tú querías. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que yo no quiero andar en el mundo. Por debilidad puede hacer que lo haga, porque en la carne puede hacer que me tire. Pero mi entendimiento, decía Pablo, con mi entendimiento sirvo a la ley de Dios. Está renovado. Es diferente. Yo antes perseguía a los cristianos y ahora predico el cristianismo. Yo antes pensaba que era bueno matarlos y ahora los estoy amando. Es decir, tenemos que ver esa renovación de nuestra mente por el Espíritu. Porque eso es lo que nos capacita. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a que el profeta se usa conforme a la medida de fe? Pues según la gracia que nos ha sido dada. Hemos sido capacitados para hacer aquello que Dios quiere que hagamos en su iglesia. Y estamos hablando de otra cosa. Estamos siendo capacitados para hacer aquello que Dios quiere que hagamos en nuestro hogar, en nuestra familia. No diga, yo no puedo con esto, yo no puedo con lo otro. Según la gracia que Dios nos está dando. Cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ahí es cuando Dios me capacita para hacer las cosas. Y aquí es donde puedo lograrlo, según la gracia que me es dada. Seguimos en Efesios 5, versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la alabanza. Hablamos de la familia y la alabanza. Hablamos de nuestra vida y la alabanza. Tenemos que ver eso, hermano, como algo que inunda nuestro ser. De hecho, es una consecuencia de lo que hemos dicho de ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, alabamos a Dios. La alabanza sale. No es algo obligado, no es algo establecido, es algo que surge de nosotros. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? No lo sé, pero es así. Y dice que hablemos entre nosotros. Que no hablemos criticando al hermano, sino alabando a Dios. Que no hablemos hablando de las cosas malas, sino de lo bueno. Y si no tiene nada bueno que decir, alabe a Dios, que eso siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Y todos los días, hermanos, en nuestra vida hay una razón para darle gracias a Dios. Siempre hay alguna. Algunos días pueden ser cosas extraordinarias, cosas que uno dice, wow, gracias a Dios. Otros días pueden ser cosas sencillas. Ese plato de comida que no le falta en la mesa. Que usted dirá, eso es muy sencillo. No es muy sencillo, pero se repite 365 días al año. Es constante. Y ahí no veo yo un plato de comida, yo ahí veo la fidelidad de Dios. Yo allí veo el cariño de Dios. Yo allí veo el amor de Dios. Yo allí veo cuidado de Dios.
El plato es lo de menos. Pero ahí lo que estamos viendo es eso. Y podemos alabar a Dios. A veces alabamos por la comida que vamos a comer. Podríamos añadir también que alabamos a Dios por la comida que ya nos hemos comido. Y por la comida que nos comeremos. ¿No? Porque sabemos que mañana tendremos comida. Todo hermano, que nuestra vida se base en la alabanza. Que la alabanza llene nuestra conversación. Que llene nuestro pensamiento. Que eso es posible si estamos llenos del Espíritu Santo. Que esa alabanza nos mantenga. En Juan 7:38. Que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos. No van a caer ríos de los cielos. No van a caer ríos de arriba. Es en nuestro interior. El Espíritu Santo que hemos recibido produce alabanza, produce bondad, produce gracia, produce perfección, produce santidad, produce todo eso desde dentro. A veces nosotros miramos hacia arriba, no sé para qué. A veces nosotros decimos, el Espíritu de Dios ha caído. No sé por qué dice eso, si estaba aquí ya. ¿Ah? Pero es que yo sentí que algo descendía, no sé qué descendió, si estaba ahí. Ya sé que es una manera de hablar, no pasa nada, sigámoslo diciendo, que nos es de bendición. Pero lo que quiero decir es, no olvidemos que eso sale de nuestro interior. De la misma manera que yo le digo que de su corazón sale el adulterio, las fornicaciones, y yo que sé cuántas cosas más salen de su interior, que no quiero ni saber. También le digo que del espíritu, de su interior, sale lo mejor. Sale esa vida de santidad y ese andar. Si nos llenamos de nosotros mismos, pues nos llenaremos de adulterio, de fornicación, de murmuración, etcétera, etcétera. Si nos llenamos del Espíritu de Dios, entonces va a ser muy distinto. Entonces nuestro comportamiento va a ser diferente, porque nuestro sentir va a ser diferente, porque nuestro entendimiento va a ser diferente, porque nuestra capacidad va a ser diferente. Y eso es lo que queremos en nuestras familias. Una relación de amor, pero no de amor como el mundo. No ese amor romántico, no ese amor que se basa en lo que el otro hace, en lo que el otro dice, sino el amor que viene de arriba. El amor que viene del Espíritu. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y la pregunta es si queremos usarlo. Digo bien, si queremos usarlo. Porque a lo mejor usted dice, yo con este no quiero amarlo. Yo con este no quiero saber nada. Yo con esta pan y cebolla. Yo con este nada. Y pero usted tiene el amor de Dios, ya lo sé, pero con él no lo voy a usar. ¿Ah? No me voy a molestar en amarle. Pero nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro hogar, que exista ese amor espiritual. Qué grandes serían los hogares si todos tuvieran eso. Y a partir de aquí Pablo empieza a hablar realmente del matrimonio y de la familia. En Efesios 5, 21 a 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo tiempo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Antes, hasta ahí, 24. Antes de hablar del sometimiento de las esposas, habla del sometimiento general.
someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir, cada uno se someta conforme a la voluntad de Dios a lo que se tiene que someter. La casada se tiene que someter al marido, el marido se tiene que someter al Señor. Es muy importante esto, que entendamos que no es solamente la mujer la que tiene que someterse, sino el hombre también debe someterse. A la mujer se le pide que lo haga, pero antes se habla de que cada uno debe someterse conforme a la voluntad de Dios. La familia depende de todos y todos la sostienen. No es el marido el que sostiene la familia, no es la mujer la que sostiene la familia, la sostienen los dos. Si los dos se sujetan como deben sujetarse, esa familia va a andar en la voluntad de Dios y va a andar bien, porque depende de todos y cada uno de los que la sostienen. Por lo tanto, si mi familia no depende de mí, sino también de mi esposa, y si no depende de mi esposa, sino también de mí, quiere decir que yo necesito al otro para sostener la familia. No soy yo quien tiene que ser el jeque de mi familia, sino que tenemos que estar sujetos unos a otros. ¿Cómo se sujeta la mujer? Dice la Biblia, como Cristo a la iglesia. Como la iglesia a Cristo, perdón. ¿Cómo nos sujetamos nosotros a Cristo? No es una sujeción tirana. Cristo no es un déspota. Cristo no es alguien que nos esclaviza. Nos sujetamos. Porque lo que Cristo tiene para nosotros es lo mejor. Y lo que el esposo tiene para la esposa es lo mejor. Debe serlo así. Por eso, incluso con los inconversos, debería sujetarse. En 1 de Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposas. ¿Qué conducta está esperando el mundo de la mujer cristiana? La sujeción al marido. Que cuando el marido llegue a casa tenga la comida preparada, la ropa limpia, la casa limpia, que le dé los besitos cuando entra. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En otras palabras, una mujer cristiana es una mujer respetuosa y es una mujer casta. Es una mujer con un espíritu amable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y eso es lo que el mundo va a apreciar. El mundo no va a apreciar que usted esté sujeta a su esposa ahí como si fuera la esclava del esposo. No es eso. Nosotros cuando hablamos de sujeción, la gente a veces se asusta. No se asuste. Estamos hablando de tener esa conducta respetuosa, esa conducta casta. No estamos acostumbrados, hermano. ¿Tiene usted amigas del mundo? ¿Cuántas amigas que usted tiene del mundo hablan mal de su esposo? ¿Todas?
Bueno, igual se libra alguna. Pero seguro que muchas. Cuando hablan del tema. Porque claro, si están hablando de otra cosa, no. Pero si hablan del tema, siempre hay la mujer que habla del esposo sacándole los defectos. Es que no lo aguanto, es que pasa esto, es que pasa... Claro, yo me sujeto porque ya el Señor me dice que me sujete, pero es que no. Eso no es una conducta casta y respetuosa. Eso no lo va a admirar el mundo. Eso no lo va a considerar el mundo. Pero podemos hacer eso en nuestro hogar. Que haya ese respeto, esa castidad, esa santidad delante de Dios. La mujer debe estar dispuesta a vivir por su esposo como una ayuda idónea para él. En Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, y la necia con tus manos la derriba. La mujer sabia. Hay que tener esa sabiduría, hermano. Necesitamos esa sabiduría en nuestro hogar, para que la mujer pueda ser una ayuda idónea, una ayuda emocional. En Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como hierba amada y graciosa gacela. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tu amor recréate siempre. Sus caricias y su amor. Una ayuda emocional para el marido. También espiritual, Primera de Reyes 21, 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Jezabel lo incitaba, por eso él nunca fue bueno. Bueno, la esposa debe estar dispuesta a vivir por el esposo como ayuda idónea. Si lo hace, el mundo le va a admirar. El mundo le va a admirar. Uno puede admirar a la mujer que es capaz de ayudar al esposo, de tener un hogar en el que ambos están comprometidos, en el que hay respeto, en el que hay castidad, en el que no hay murmuración, que no hay queja, que hay alabanza. Eso es lo que hay. Hablamos del esposo con la esposa, Efesios 5, 25 a 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si la mujer debe sujetarse al varón, como la iglesia se sujeta a Cristo, el varón debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo digo? A mí me parece que al varón le ha tocado lo más difícil. Si la mujer tiene que estar dispuesta a vivir su vida como la ayuda idónea del varón, el varón tiene que estar dispuesto a morir
por su esposa. La esposa debe amar, el esposo debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Debe, por lo tanto, cuidarla, debe sustentarla, es lo que hace con su cuerpo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si el varón se sujeta así a Dios y la mujer se sujeta así a Dios, cada uno estará sujetado conforme a la voluntad de Dios. Eso incluye una provisión física. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Hay que proveer para la casa. También hablamos de una provisión emocional. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Dios no es áspero. ¿Sí? Oseas 2:14. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La atraeré. ¿Cómo la atraeré? Hablaré a su corazón. Y yo me llevo mal con mi mujer, háblele a su corazón. Atráigala. Atráigala. Como Cristo atrae a la iglesia. ¿Sí? Es así, hermano. Muchas veces nosotros nos ponemos ásperos. Nos perdemos la paciencia. Si yo soy el cabeza, y quizás hacer lo que yo diga. Palabras ásperas. Palabras que no van al corazón. Y dice, es que mi mujer no se sabe sujetar. ¿Cómo se va a sujetar así? ¿Cómo se va a sujetar así? Atráigala. Atráigala. También hay una provisión espiritual en 1 Corintios 14:35. Pregunten en casa a sus maridos. El marido tiene que atender a la esposa. En esas cosas que la esposa puede tener dudas, puede tener problemas, quiera consultar, el esposo tiene que estar ahí dispuesto. Porque es nuestra responsabilidad. En resumen, Efesios 5:33. Amén. ¿Se da cuenta la diferencia? El hombre ame, la mujer respete. Habrá que respetar con amor, habrá que amar con amor. Sí, pero si se acabara el amor, tiene que seguir amando. No hay otra. Es la familia delante de Dios. ¿Usted no cree que Dios le va a capacitar para hacerlo? Yo creo que sí. Pero lo tenemos que hacer como Él dice. Porque si usted le pega a su mujer, si usted es áspero con su mujer, entonces seguro que Dios no puede hacer nada. Seguro que Dios no puede hacer nada. Fíjese lo que le digo, Que no, Dios todo lo puede. No puede hacer nada. Porque Dios no va a violentar la voluntad de otro. No lo hace. A la iglesia le dice, yo estoy a la puerta y llamo.
Se lo dice a una iglesia, no se lo dice al mundo. Lo dice en Apocalipsis a una iglesia. Le dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta. Quiere decir, si alguno no abre la puerta, yo no entro. Yo no entro. Ahora, si nosotros queremos abrir nuestras puertas de nuestro hogar al Señor, nosotros queremos que Dios entre en nuestro hogar, entonces tenemos que hacer que esa puerta se abra. Tenemos que hacer que sea fácil, lo más fácil posible para mi esposa sujetarse a mí. Que sea lo más fácil posible para que se sujete. Habrá bendición para todos, para el esposo y para la esposa. ¿Cómo lo haremos? Los atraeremos hablándoles al corazón. Hablamos de los hijos con los padres. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos tienen dos mandamientos para con los padres: obedecer y honrar. De una esposa que se sujeta a su esposo, los hijos aprenden la obediencia. En Colosenses 3:20, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. obedeced a vuestros padres en todo. Cuando en un hogar el hijo ve que su madre está sujeta al marido, va a aprender a sujetarse. Va a saber cómo se tiene que sujetar. Por eso es importante que el marido sea buena cabeza y que la mujer se sujete como se tiene que sujetar. No como una esclava, no como una persona anulada, sino todo lo contrario, como colaboradora en el hogar. Y el niño se va a sentir un colaborador en el hogar cuando obedezca a sus padres. Porque los padres van a estar de acuerdo en lo que buscan del niño. Y el niño va a hacer lo que quieren los padres. Y entonces el hogar va a andar bien. Y del esposo, el hijo va a aprender a honrar a su madre. Del amor de su esposo con su esposa. Del amor de su padre con su madre. El hijo va a aprender a honrar a su padre y a su madre. En Éxodo 20:12, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. amén. Hay una promesa en ese mandamiento. Es el único mandamiento que tiene una promesa. ¿Usted cree que sería posible tener un hogar así? Que la mujer se pueda sujetar sin dolor, que el hombre pueda ser cabeza sin acritud, que los hijos puedan obedecer y honrar sin problema. Sea lleno del Espíritu Santo. Maridos llenos del Espíritu Santo, esposas llenas del Espíritu Santo, hogares llenos del Espíritu Santo, para que esto pueda ser posible. Hablamos también de los padres con los hijos, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres con los hijos tienen dos deberes: disciplina y amonestación.
Dos deberes que nos marca la Biblia. Porque la fortaleza tiene su base en la enseñanza. En 2 Timoteo 3, 14 a 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. El niño tiene que aprender. Hay que enseñarle la palabra. Esa palabra que aprende desde la niñez y que le pueden hacer sabio en los temas de salvación. Es importante que su hijo sepa cómo van las cosas. Esta palabra es útil para enseñar la verdad, para redarguir el error, para corregir ese error y volver a la verdad, para instruir en justicia, para que siga en esa verdad. Ese es el poder de la palabra. ¿Y el resultado cuál es? 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Esa obra de la palabra de Dios de enseñar, redarguir, corregir, instruir, tiene como propósito que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? No quiere decir sin fallos. La palabra perfecto quiere decir completo. Quiere decir alguien capaz de hacer lo que tiene que hacer. Cuando usted tiene un hijo, le nace un niño, y la primera pregunta que le hace el padre al médico es: ¿ha nacido bien? Y el médico le dice: perfecto. No tiene dientes, no sabe andar, no habla, es incapaz de hacerse en pie, le va a tener que cuidar. Pero perfecto el niño. Perfecto para lo que se espera de él. Si dentro de 5 años sigue sin hablar y sin ponerse en pie y sin comer, entonces nos preocupamos. Ya no es perfecto. El hombre de Dios es perfecto para lo que Dios quiera de él. Que a lo mejor no es una perfección, porque Dios no busca una perfección moral. No la ha buscado, fíjese. Job era probablemente contemporáneo de Abraham, o nació poco después que Abraham, pero Dios no eligió a Job. De Job dijo que era un varón perfecto, que era apartado del mal. Lo puso por las nubes. Yo creo que Dios no ha hablado así de nadie más que de Job. Pero no escogió a Job, escogió a Abraham. Porque Abraham no era un hombre perfecto, pero un hombre de fe. Y eso es lo que buscaba Dios, esa fe. Así que seamos los instructores en nuestro hogar, de nuestros hijos. Seamos los sacerdotes del hogar, gobernemos la casa, para que todos estemos preparados para toda buena obra. Eso es lo que el Señor pide a los ancianos en 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. En 1 Timoteo 3:12 habla de diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gobernemos bien.
gobernemos bien. El Señor nos pide que gobernemos bien, que hagamos las cosas bien. ¿Cómo lo hacemos bien? Por el Espíritu. No por la carne. No mirando cómo lo hace el mundo, pero mirando cómo lo hace Dios, porque ¿qué hemos de ser? Imitadores de Dios, no del mundo. Imitadores del Espíritu de Dios. ¿Sí? Hay un enemigo de la familia, eso es cierto, que no es el esposo de los hijos, que es invisible, que no se puede ver y que no puede ser combatido con armas carnales. En 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son las armas del mundo. No es como el mundo hace las cosas. Nosotros podemos conseguir que haya una sujeción de nuestra esposa. No con gritos, no con amenazas, sino con una sumisión a Dios, con una oración, con un altar familiar, hablando al corazón, atrayéndola. No podemos conseguir. Tal vez el mundo le dirá, usted impóngase. No se imponga. Pero ore al Señor. El hogar con los hijos debe contrarrestar la escuela. Y los hermanos, todos hermanos, tenemos que apoyar esa santidad. Tenemos que apoyar eso, hermano. La iglesia debe enseñar con el ejemplo de cada hermano a los niños lo que es honrar y lo que es obedecer. Tenemos que enseñar a los jóvenes cómo es un buen hogar, cómo es un hogar cristiano. Porque usted viera un hogar cristiano, a usted le gustaría. Le gustaría. Hasta al mundo le gusta. Nosotros nos parece que no, pero el mundo admira cuando las cosas se hacen bien. Aleluya. Los hermanos tenemos que apoyar eso. Cada uno tiene que apoyar eso. Y los hogares tienen que levantarse con eso. Vamos a acabar con un versículo que ha sido de alguna manera que hemos tenido en mente todo este tiempo. Unas palabras de Salomón en el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mano, que Jehová edifique su casa. Que sea Dios que reine en su hogar, que mueva cada cosa en su hogar, que mueva la cabeza, que mueva la sujeción, que mueva la honra, que mueva el respeto, que lo mueva todo, porque eso es muy hermoso delante de Dios. Aleluya. Vámonos en pie, vamos a cantar.